Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles, estamos completamente en vivo con esta señal que se origina en los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña, el jueves 23 de febrero del año 2017, y hoy vamos a hacer o tratar más bien de presentarle a usted un análisis retrospectivo sobre la polémica que se ha venido generando en los últimos días, años, por no decirlo. Tienen que ver con las resoluciones emitidas por los magistrados, 4 en particular de la Sala de lo Constitucional, que mantienen dividida la comunidad jurídica del país. Se habla de gobierno de jueces, imagínense ustedes, ¿verdad? De invasión de potestades y poderes, de irrespeto a la Constitución, con una serie de resoluciones, pero siempre es bueno hacer un derecho comparado, consultar a expertos en materia de otro país y que pues nos puedan ilustrar alrededor de esto. Nuestro país está invitado para dar conferencias magistrales un reconocido jurista internacional de origen argentino, estará en la Universidad de El Salvador y precisamente a él vamos a consultarle sobre algunos tópicos de interés y que tienen que ver con esto que ya nosotros hemos planteado a usted. Las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y su legalidad o la invasión a el trabajo y el atropello y hasta el bloqueo, si usted lo quiere, al trabajo de otros poderes del Estado, como se ha venido manejando. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis, en jueves 23 de febrero del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes. Son las, déjenme ver aquí, a lo mejor lo veo, 6:35 de la mañana, de último momento, como estamos acostumbrados a poder informarle a usted, o decirle que hay una escena violenta en la carretera del litoral. Es un autobús, entiendo, de la ruta 133 que hace su recorrido desde la capital hacia Zacatecoluca. Parece ser que es el cobrador de la unidad de transporte colectivo que ha sido ultimado, un ataque que ya está la policía procesando la escena y que pues habría sido dirigido. Tome por favor las precauciones del caso de si usted se mueve por esa zona. Y hay otra escena violenta que ocurrió en horas de la madrugada en Colonia Hernández, en la madrugada, ¿verdad? Y también otra escena que se procesó porque le robaron el vehículo a un oficial de la policía, imagínese usted, un pick-up que fue hurtado a un jefe policial y fue ubicado en la 29 calle Poniente en San Salvador. Son de las cosas que ocurrieron en el último momento. Antes de presentarles a mis invitados, quiero decirles que además podemos comenzar a interactuar ya con las redes sociales a partir de este momento. Usted conoce las maneras. Estamos todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, @elinformantex es la principal. Por favor, le pido que me ayude, me manda sus comentarios o hónrenos con interactuar con nosotros y mandar sus preguntas como todas las mañanas. Y más adelante, como único medio, y me precio decirlo de esa manera, somos el único medio, la única entrevista por la mañana que le permite a usted poder interactuar con nosotros a través del segmento de opinión ciudadana. No son llamadas pregrabadas, no filtramos llamadas. Llame, por favor, es para usted ese segmento. Lo único, claro está, y como en todo debe haber un ordenamiento, es que lo hagamos con el debido respeto, ¿verdad? Hagamos nuestro comentario, podemos hacer nuestras críticas, es más, de todo tipo, nuestra pregunta. Sin embargo, hay que siempre pues, tener prudencia, claro. Se pueden hacer las preguntas
sin caer en la descalificación, y lo hemos logrado, gracias a Dios. En 4 años de la entrevista, 2 o 3 incidentes nada más, pero que hemos ido educando a la ciudadanía, a los amigos oyentes, para que puedan hacer uso buen uso de esta herramienta. Me da muchísimo gusto poder recibir esta mañana en nuestros estudios, y voy a empezar con las mujeres, porque las mujeres primero, ¿verdad? A la doctora Evelyn Farfán, es la decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Bienvenida. Muchas gracias por abrir el espacio para conversar. No, siempre es importante escuchar, aprender, además, ¿verdad? En este caso. Y junto a usted está el destacado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, el doctor Vinus Smukler, jurista argentino. ¿Lo dije bien, doctor? Perfecto. Total, Bueno. total nadie se va a acordar exactamente del nombre. ¿Cómo no? Porque lo vamos a tener que poner en pantalla. Entonces la gente bueno, va a decir, ahí ¿y sí. cómo se pronuncia ese apellido? Es fácil, es como se lee. Smukler. Smukler, correcto. Bueno. Perdóneme, la curiosidad, ¿su apellido es de origen judío? Es de origen, sí, yo soy de origen judío, pero el nombre y el apellido es de origen polaco. Ah, muy bien, perfecto. Ahí está la aclaración. Sí. Bueno, quiero nada más poner en perspectiva para poder, de alguna manera, ubicar a la ciudadanía sobre la visita que usted está haciendo. Y claro está, por qué usted está acá en nuestro país. Y es una razón muy sencilla. Usted va a dar, doctor, una serie de conferencias magistrales, ¿verdad? Y además ha sido invitado, por eso está aquí también la decano, a la Universidad de El Salvador, a poder compartir un poco de sus conocimientos. Si quiere, doctora, nos ayuda un poquito a saber cómo es esa coincidencia para poder traer al doctor y que otros estudiantes de Derecho también aprendan un poco del legado que tiene este importante ciudadano argentino. Sí, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, en coordinación con la Asociación Americana de Juristas, a la cual pertenece el doctor, hemos organizado en conjunto una serie de foros que iniciaron el día de ayer. El día de ayer estuvimos en el Hotel Intercontinental. Esta tarde estaremos en el auditorium de la facultad, sí, en el auditorium Herbert Anaya Sanabria, y el día de mañana estaremos en la multidisciplinaria oriental, siempre de nuestra institución, pero la sección que se encuentra en este caso en Oriente. La serie de foros se ha denominado La Justicia Constitucional en América Latina, Perspectivas, Peligros y... Experiencias, peligros y perspectivas. Correcto, experiencias, peligros y perspectivas, y es un poco sobre la línea de poner precisamente o aportar, digamos, en esta, digamos, situación de carácter jurídica que nosotros tenemos en este caso en el país. Como facultad estamos interesados precisamente en plantear también nuestras ideas y plantear también nuestros aportes a la solución de las problemáticas jurídicas, y en ese marco está precisamente la visita del doctor Smukler, que con quien estamos realizando precisamente una serie de reflexiones alrededor de la temática. Sí, decirles que ayer, precisamente como dice la doctora Evelyn Farfán, estuvo él en el Hotel Real Intercontinental, y ahora jueves 23 estará en la Ciudad Universitaria, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Auditorio Herbert Anaya Sanabria, de las 2 p.m. en adelante. Además, el viernes 24 estará en San Miguel para todos los que van los que residen allá y que pues mayormente nos ven también allá, aunque estamos todo el país, por supuesto, en San Miguel, en Auditorio 1 de la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador, sede oriental, ¿verdad? Correcto. San Miguel, de 2 a 4 p.m., ¿verdad?
Exactamente. A ver, doctor, ¿y cómo me lo han tratado? ¿Cómo se ha sentido en El Salvador? A ver, ¿ya había venido antes? Sí, ya vine varias veces. No todas las que hubiera querido, pero he estado en distintas épocas. Por supuesto, la verdad es que tengo ganas de quedarme porque me tratan mejor que en Buenos Aires. Eso es bueno. Y lo importante es saber si ya comió pupusas. Sí, claro, es lo primero que hice. Pues, me encantan las pupusas. Muy bien. ¿Cómo encuentra El Salvador, doctor? Usted ha venido en diferentes etapas, usted mismo nos está adelantando. ¿Cómo encuentra El Salvador? Pues tenemos ya el segundo gobierno de izquierda en nuestro país. El primero, evidentemente, termina con el expresidente Mauricio Funes y lo ubico en este segundo gobierno, un periodo ya de casi 8 años de gobierno de izquierda, pero que cambió un poquito el esquema, cambió la relación, no el modo económico, tal vez no el tipo de gobierno, pero sí las relaciones entre los diferentes poderes del Estado. ¿Ustedes cómo lo encuentran? Bueno, ese es, digamos, una cosa es la visión que tengo de lo que veo Claro. de El Salvador, ¿no? ¿Cómo lo encuentra su visión en este momento? De lo que veo, digamos, en relación a 1979, que fue la primera vez que vine a El Salvador, de un mundo distinto, ¿no? No estoy en condiciones de analizar, de poder dar una opinión sobre cuál es el grado de avance en cada una de las materias, pero visiblemente las condiciones de vida aparecen como muy mejoradas, ¿no? Sí, porque inclusive cuando usted vino estábamos a las puertas del conflicto y la guerra civil, ¿verdad? Bueno, 1979, el segundo día que estuve acá, 80, ajá. el Frente había tomado 11 radios. Imagínese. Así que, pero la ciudad, la vida, el movimiento, etcétera, es notablemente diferente, se le nota un avance muy importante. Ahora, la razón por la cual me han invitado Claro. a venir no es para que yo dé clase de Derecho Constitucional O cátedra, ¿verdad? o cátedra, porque ustedes tienen aquí juristas de muy buen nivel, y aquí la doctora, en la intervención que le escuché, ya le escuché 2 intervenciones y he aprendido bastante. Ah, muy bien. De manera que, en todo caso, estoy intercambiando opiniones, pero el tema central que se ha planteado, que es el tema de la sala constitucional, quiero decir que es una situación única. Yo no tengo registro a nivel continental, por lo menos, y mucho menos en Europa, de una situación como la que se produce aquí con la sala constitucional. Sí. Que ya vamos a entrar en materia precisamente de eso, pero hagamos un análisis primero, doctora Evelyn Farfán, retrospectivo sobre la reseña histórica de los sistemas políticos en América Latina, y evidentemente tienen que ver con todo lo que vamos a entrar en materia de analizar. En el siglo XX América Latina vive un periodo conocido como dictadura militar. En ese contexto acceden al poder político diferentes dictadores, entre los cuales la mayor parte fueron formados en escuelas de las Américas. Desde la década de 1930, el golpe de Estado en Argentina, el 6 de septiembre de 1930 Somoza en Nicaragua, desde 1936 Rafael Trujillo en República Dominicana, en 1930, entre otros, inician una serie de golpes de Estado, objetivos de cambiar a un dictador por otro. Este periodo de dictadura militar se caracteriza por violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los ciudadanos, así como la persecución política de los que no estaban de acuerdo con la dictadura. Una cosa similar se vivió en el país y fue lo que nos llevó a enfrentarnos entre nosotros mismos en el conflicto armado. En ese contexto es que nacen diferentes entidades estatales, judiciales, que se conocen sobre materia constitucional, sean estos tribunales constitucionales, cortes de constitucionalidad o sala de lo constitucional. Es lo que tenemos en El Salvador, una sala de lo constitucional. En El Salvador, la sala de lo constitucional nace con la creación de la Ley de Procedimientos Constitucionales en 1970, en un periodo de convulsión social en la que inician una serie de acciones estatales
que se convierten en graves violaciones de los derechos humanos con la creación de la Sala de lo Constitucional. Se pretendía darle una imagen democrática al régimen salvadoreño, pero las violaciones a los derechos humanos, una realidad que no pudo ser escondida a nivel internacional. ¿Por qué hablamos de esto? Porque a inicio de la década de los 90 casi todas las dictaduras militares han desaparecido en América Latina, cambiando el sistema político jurídico de la región, pero después de que una serie de gobiernos progresistas acceden al poder político por medio de elecciones democráticas desde el órgano judicial, se trata de limitar el ejercicio del poder político por la vía del control judicial. En este contexto debemos entender las acciones de la Sala de lo Constitucional, la cual se ha convertido en un instrumento de poder económico de las clases dominantes en diversos países de América Latina, las cuales no podemos negar, no podemos ganar con las reglas de la democracia occidental, utilizan para el Poder Judicial en cumplimiento de sus objetivos. ¿Por qué leo todo esto? Porque es una cosa que nos pone a nosotros en perspectiva sobre lo que queremos hablar. Estamos hablando de una serie de cosas y me gustaría que empezáramos. ¿Es la Sala de lo Constitucional o se convierte en determinado momento desde el punto de vista de ustedes la Sala de lo Constitucional declarando inadmisibles sentencias de tribunales internacionales como la Corte Centroamericana de Justicia? Y le pregunto, porque esto ha trascendido a raíz de las resoluciones que ellos han hecho. ¿Jurídicamente es correcta esta actitud de la Sala? Bueno, resulta que encontramos una serie de situaciones, como decía el doctor Smuckler, que son como muy particulares en el caso de El Salvador. Y es que precisamente como usted lo refería en sus comentarios, en lo que es América Latina se da un fenómeno en el que precisamente se comienza a darle mayor auge a este tema de lo que es el control constitucional. Y para ello en algunos países se crean tribunales constitucionales especializados y en otros, como el caso nuestro, una Sala de lo Constitucional, pero que está dentro de lo que es la Corte Suprema de Justicia. Sí, es parte de la Corte. Como es tal. Parte de la Corte. Porque en realidad la Corte Plena es la que tiene el mayor poder de decisión, ¿verdad? Que son los 15 magistrados. Sí, lo que ocurre es que por la conformación constitucional, en este caso, la Corte se divide en 4 salas y a cada una de las salas se le otorgan ciertas competencias que son de carácter privativa para cada una de ellas. No obstante, también la Corte Suprema de Justicia en pleno tiene competencias propias, es decir, hay temáticas que no puede resolverlas ninguna de las salas en particular, sino que es competencia, en este caso, de la Corte en pleno. Pero hay una característica muy particular que la refería también en la conferencia que ha impartido el doctor, y es el hecho de que cuando se suscita la situación de que una sala es la encargada de realizar el control constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia, hay una especie de última instancia que es en este caso la Corte Plena. Es decir, en otros países donde una sala dentro de la Corte debe de resolver estas temáticas, sus resoluciones pueden ser en este caso revisadas por Corte Plena, cosa que no ocurre en El Salvador. Sí, pero fíjense, y ahí voy con el doctor Smuckler, en determinados casos de choque entre poderes del Estado, principalmente legislativo y judicial, la Sala de lo Constitucional, hay momentos en los que se ha buscado inclusive que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional sean revisadas por la Corte Centroamericana de Justicia, por ejemplo, ¿sí? Pero los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional dicen que no puede entrar la Corte Centroamericana de Justicia a conocer de las competencias o de las decisiones y resoluciones que tiene la Sala de lo Constitucional. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que yo vi una de las sentencias de la Sala, en la cual la Sala sostiene el principio de que la Corte del Parlacén, digamos, que el Parlacén no puede, es decir, revisa
unas facultades del Parlacén, como y dice, no, esto es inaplicable aquí, acá la máxima autoridad somos nosotros, y no y esta cláusula que le otorga esta facultad del Parlacén, sí, no es aplicable. Sí. Entonces, el tema es el siguiente, esto viola principios fundamentales del derecho internacional, ¿no? Porque la Convención de los Tratados de Viena establece que ningún Estado que sea parte de la Convención, y prácticamente está todo el mundo en la Convención, puede alegar su derecho interno o normas de su derecho interno para incumplir con lo que está establecido en el pacto. Y esto bastante es hasta elemental razonablemente, porque inclusive en los convenios privados, cuando se firman, hay un principio del derecho civil que dice que en latín es pacta sunt servanda, quiere decir que los pactos están para cumplirse. De manera que esa resolución no resiste ningún análisis. Ahora, le pregunto, doctor Smukler, porque he aquí el detalle, ¿verdad? La Corte Centroamericana de Justicia nace de la creación del Parlamento Centroamericano, claro, como tal. Pero lo que alegan los magistrados de la Sala de lo Constitucional es que un tratado internacional que le da creación al Parlacén y por ende a este capítulo de la Corte Centroamericana en el área jurídica no puede estar sobre la Constitución de la República. ¿Hay algo que respalde eso? Pregunto. Sí, es una posición que está ampliamente superada en derecho internacional. Porque no es inadmisible que un Estado se comprometa con otros Estados y después no pueda cumplir. En eso es un grave error jurídico. Pero hay otro tema, la sentencia que yo conozco, que es la de que declara inconstitucional la sala, es la que establece que el presidente y vicepresidente de las repúblicas, sí, del Parlacén, cuando terminan su mandato, pasan a integrar la dirección de la Corte de Parlacén. Y entonces dice que eso no puede ser porque en la Constitución salvadoreña no tiene esas facultades establecidas. Y entonces está invirtiendo un principio sustancial del derecho, que es que lo que no está prohibido está permitido. Lo que no dice en la Constitución salvadoreña no prohíbe que después el presidente sea representante del país allí. Y en cambio, quiere decir de que está violando principios elementales del derecho, esa resolución. Y además genera un problema en el Parlacén, porque para todos los demás, porque si resulta que el presidente y el vicepresidente de El Salvador, la Corte declara que no pueden ir a representar en el Parlacén, ¿qué pasa con nosotros? Coloca en una situación desigual a los distintos estados, con lo cual genera una crisis en el sistema. De manera que yo creo que es grave, pero a mí me parece que ahí la sala, por las sentencias que he leído, se transforma en un poder casi como una monarquía, que está por encima de los otros poderes del Estado. No está en un plano de concordancia con los otros poderes, sino que se transforma, y está por encima de la Corte Suprema, porque de hecho ha defenestrado al presidente, de manera que se imagina que una sala de la Corte puede destituir al presidente, no el pleno de la sala, de la Corte. De manera que realmente no hay precedentes en ningún otro lugar que yo conozca en el mundo de una, no digo de una sala, ni siquiera de un tribunal constitucional que asuma tales facultades. Sí, y precisamente por eso, y gracias que trae el caso a colación, porque lo tenemos en pantalla. De hecho, hay una polémica en este momento
por la decisión del expresidente de la República, Mauricio Funes, de juramentarse como diputado del Parlacen, que es precisamente lo que usted está hablando, en el sentido de que el tratado de creación del Parlacen abre la brecha para que después que dejan sus mandatos por el cual fueron electos constitucionalmente pasen a formar parte como diputados del Parlamento Centroamericano. Y precisamente es lo que ha reaccionado en los últimos días, no, más bien en las últimas horas, uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que dice: le inhibía ir al Parlacen. La Sala de lo Constitucional informó al expresidente Mauricio Funes si tuvo conocimiento del fallo que le inhibía asumir como diputado al Parlamento Centroamericano Parlacen. Esa fue la respuesta que dio la Sala de lo Constitucional a la Fiscalía General de la República. El magistrado Rodolfo González dijo que el exmandatario se fue a juramentar con aval de la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, todavía estamos viendo una especie de entredicho entre lo que, por supuesto, también va a ser una declaración que va a rendir el expresidente Mauricio Funes desde la sede diplomática de El Salvador en Nicaragua, donde también se está evaluando si es legal tramitar la declaración de Funes desde Nicaragua. ¿Qué piensa usted sobre esta polémica, doctora Evelyn, por favor? Sí, realmente. Porque tiene que ver con lo que el doctor ya nos pone en referencia. Sí, exactamente. Lo que ocurre es que efectivamente esto obedece a las formas de interpretación que la Sala ha adoptado, en este caso de la Constitución. Obviamente, métodos de interpretación, y hablando de métodos de interpretación, digamos, de carácter constitucional, encontramos nosotros una diversidad de métodos. Sin embargo, por la forma, digamos, en la que la Sala ha asumido esta gestión, en este caso de este periodo, han habido, digamos, una serie de transformaciones que han afectado precisamente no solo normativa interna, sino normativa internacional, como es el caso, en este caso, del Parlacen. Esto porque, digamos, se señala dentro de la Constitución de que el Parlamento Centroamericano también es un organismo de elección popular. Y prácticamente la Sala, aunque el presidente de la República, pues obviamente es un funcionario de elección popular y es sometido precisamente a ese escrutinio previamente, y cuando deja su carácter de presidente pasa a formar parte, en este caso del Parlacen, la Sala desconoce, digamos, esa situación, o no es que la desconozca, sino que interpreta que el presidente ha sido sometido a consulta popular para formar parte o para constituirse como presidente de la República, no así para constituirse, en este caso, parte del Parlacen. Sin embargo, desde el momento en que hay un tratado internacional, que es el tratado constitutivo del Parlacen, precisamente, que ya señala la forma de acceder, en este caso, de los presidentes de los países que conforman dicha institución, hay ya, digamos, una normativa que ampara precisamente que el presidente o los presidentes puedan pasar a formar parte, en este caso, del Parlacen. Y no es que no haya habido, digamos, una elección popular. Ha habido elección como presidente y eso le habilita a que posteriormente pase a formar parte del Parlacen. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación, en este caso, que hace la Sala, el presidente debía ser sometido a consulta popular específicamente para conformar parte del Parlacen. Y eso es lo que deriva entonces precisamente en la sentencia que ellos emiten y que prácticamente limita la posibilidad de que él asuma sí, su función. Ahora, doctor Esmucle, ¿cómo queda? Porque fíjese, y yo creo que esto es importantísimo, porque usted ya ha puesto varias aristas sobre la mesa, pero la resolución de la que habla la doctora Farfán tiene que ver con un fallo de la Sala de lo Constitucional que dice que los diputados al Parlamento Centroamericano deben de ir a elección popular. Así es. Entonces ellos están como inhabilitando la posibilidad de que a través de ese acuerdo marco, de ese tratado, automáticamente el presidente y el vicepresidente, como lo hacen en otros países del área centroamericana y que conforman parte del Parlamento Centroamericano, accedan a ser diputados al Parlamento Centroamericano automáticamente.
dándole el aval, dice la doctora Farfán, la elección que los respaldó a ellos en el momento en que fueron electos en sus países de origen como presidentes y vicepresidentes de la República. Efectivamente, porque cuando se hizo la elección ya estaba el tratado, de manera que ya el elector sabía, tiene que saber, digamos, nadie puede alegar que desconoce el derecho. Entonces, el elector sabía que estaba votando a presidente de la República y al mismo tiempo que el presidente de la República, cuando terminaba el mandato, iba a ser diputado del Parlacén. Es decir, no es distinto hubiera sido la situación, y ahí podía tener algún marco de razonabilidad el criterio de la Sala Constitucional, si después que hubiera sido elegido el presidente, se hubiera acordado este tratado del Parlacén que establece eso. Pero como era previo a la elección, de hecho, hoy en el Parlacén debe, no tengo presente el momento preciso que vence un periodo, ya ha tenido presidente y vicepresidente, supongo El Salvador, como diputado del Parlacén como consecuencia de esa disposición del tratado. Así que no es que es una novedad con posterioridad que le ha otorgado otras facultades que las que tenía, sino que en el momento de la elección ya tenía previsto que eso implicaba también que después iba al Parlacén. De manera que no tiene sostén de razonabilidad. Ahora, ¿y eso tiene que ver con que los fallos judiciales no son retroactivos? No, claro. No, bueno, es decir, no, lo que no se puede hacer es legislar retroactivamente. Los fallos judiciales definen una situación jurídica que es anterior al fallo, es decir que eso sí, pero lo que no puede hacer un fallo judicial es modificar la norma. Puede decir que es inconstitucional una norma, pero lo que no puede hacer es crear derecho, ¿verdad? Y acá lo que es más grave porque además está interfiriendo en la división de poderes, porque el Poder Judicial no tiene ni las relaciones internacionales, ni la firma de los tratados internacionales, etcétera. De manera que cuando se produce una situación interna que tiene que ver con un compromiso internacional, el Estado tiene que estar, tiene que cumplir con el compromiso internacional. Esto está generando una crisis grave en el área centroamericana, es decir, pone en riesgo el Parlacén. Y me parece que hay que ubicarlo también en el marco general de América Latina. Nosotros estamos en un momento en que después de entre 10 y 15 años que se fue consolidando un proceso de integración regional, del Mercosur, de UNASUR, de la CELAC, etcétera, todo un proceso que le permita a los países de América Latina y el Caribe generar una fuerza en el plano internacional que puede, digamos, ser un actor en el plano internacional que puede llegar a tratar de igual a igual con la grande potencia. Entonces, estamos asistiendo ahora a un proceso en el que están asumiendo gobiernos que van a actuar, que están actuando ya en contra de ese proceso. Entonces, y esto del Parlacén, que se está produciendo con estas sentencias de la Sala en la Constitucional, hay que ubicarla también en ese marco, porque todo lo que sea la integración contribuye al desarrollo de cada uno de nuestros pueblos. Y acá esto lleva a una crisis que no sabemos a dónde va a ir. Bueno, y todo lo que se ha venido pregonando alrededor de esto, que es el espíritu morazánico, ¿verdad? De que la Centroamérica sea una sola, claro. Y lo que se ha venido haciendo, que son pasos muy pequeños en este tema en particular, ¿verdad? No hemos avanzado mucho en esto, y a lo mejor, como dice el doctor, esto también pone otras cortapisas para poder lograr esos espíritus que tenían ya siglos atrás otras influyentes personas en la región. Vamos a ir a la pausa. No sé si quería agregar algo a lo que dijo el doctor Smuckler, doctora.
No, solo en ese marco que usted lo planteaba, es decir, también la Constitución, si nosotros la revisamos a lo largo y ancho, establece precisamente ese espíritu integracionista, y esta clase de resoluciones, digamos, no contribuye precisamente a fortalecer ese proceso. Miren, vamos a ir a la pausa y vamos a venir ya en este segmento a hablar un poco de la sustancia, diría yo, de la carnita de esto, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que en El Salvador, y lo pongo en perspectiva al doctor Smukler, los magistrados de la Sala de lo Constitucional se han vendido en repetidas ocasiones ante la opinión pública como personas independientes, muy independientes, que lo que están haciendo es nada más interpretar la Constitución, que es el mandato constitucional que tienen, dicen, apartados de cualquier sesgo, de cualquier poder. Pero hay quienes consideran en sus resoluciones se puede evidenciar una intención de sabotaje a las fuerzas progresistas, por decirlo de esta manera, al gobierno en turno, pues, que no es del pensamiento ideológico anterior, ¿verdad?, que era de derecha. Entonces vamos a entrar a analizar algunas de las resoluciones que se han tomado en ese contexto, que pues nos ubican en ese momento, y a ver qué el doctor Smukler nos dice, y por supuesto con la participación de la decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, que nos acompaña esta mañana. Y les recuerdo que el doctor tiene también unas participaciones importantes hoy en la ciudad universitaria y mañana, ¿verdad?, en el oriente del país, también en la Universidad de El Salvador. Así que vayan, aprendan, no todos los días tenemos posibilidad de contar con notados juristas como el doctor. Una pausa, regresamos en la entrevista Hablemos Claro este jueves 23 de febrero del año 2017. Les recuerdo, por favor, mandar sus comentarios a @elinformantex y por supuesto más adelante el segmento de Opinión Ciudadana. Ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Nos estaba comentando un poco el doctor Smukler del clima de su país, que es bastante cambiante de acuerdo a la región donde viva, ¿verdad?, en la Argentina. Bueno, vamos a regresar de nuevo y empiezo, doctor, con usted. Hablemos un poquito del principio de congruencia. Sí. ¿Qué es el principio de congruencia? Bueno, el principio de congruencia es que, digamos, en materia jurídica, porque sí, claro, en materia jurídica, en materia jurídica, que tiene que haber concordancia entre lo que motiva el conflicto y lo que se resuelve en el conflicto, jurídicamente, ¿no? Es decir, que el tribunal no puede apartarse de los hechos ni del derecho que están en el inicio del conflicto. De manera que calculo que esto viene porque hay violaciones al principio de congruencia o habría en la sala, de la sala en lo constitucional. Sí. ¿No? Bueno, de hecho sí. Le he preguntado esto porque fíjese que ha habido una polémica resolución que es la que yo quisiera que analizáramos. Al final de la legislatura anterior, buscando aprobar el financiamiento de $900 millones para que necesitaba el gobierno, se presentó un recurso de inconstitucionalidad al procedimiento de aprobación de ese recurso internacional, de su préstamo internacional. Y lo que se alegaba por el que presentó ante la Sala de lo Constitucional el recurso es que se había violentado la Constitución por la manera en cómo se había votado a último momento esos $900 millones. Al retirar a un diputada, para ponerlo más claramente, y
sustituirlo por otro para lograr los votos necesarios en la aritmética legislativa para poder aprobar los 900. El recurso va a la sala de lo constitucional. Pero fíjese usted, y eso es lo que ha generado también una división jurídica en El Salvador. Pues no solo declararon inconstitucional la elección o la aprobación de los 900 millones de dólares, sino que también declararon inconstitucionales a los 84 diputados suplentes. ¿Eso tiene que ver con el principio de congruencia? Sí, eso tiene que ver con, yo diría que va más allá del principio de congruencia. Esa sentencia es una especie de picardía de la Sala en lo Constitucional, digo para que el público entienda, ¿no? Porque el tema del bono de los 900 millones de dólares es para resolver temas del presupuesto del país que tienen destino en educación, en salud, en vivienda, etcétera. Se está privando de la posibilidad de afrontar esas situaciones, pero en lugar de, no se mete en el tema, es decir, la inconstitucionalidad no es del bono, porque sabe que es evidente que los juristas que integran la sala constitucional saben que no pueden hacer eso. Entonces, ¿qué hacen para liquidar el bono? Dice, no, momentito, acá en la votación hay un diputado que no podía ser diputado. Es un voto, creo que un voto, sí. Un voto. Un voto era la diferencia ahí. Claro, la diferencia ahí. En primer momento el diputado votó en contra y no se alcanzó en una primera votación los votos necesarios. Bueno, se ha discutido de que cuando eso ocurre debe ser mandado al archivo y no puede ser discutido. No puede ser discutida esa pieza durante, entiendo, si no me falla la memoria, 6 meses. Pero no ocurrió así, sino que suspenden por un momentito la votación y dicen vamos a sustituir al diputado, en este caso la diputada, que no votó a favor y lo vamos a sustituir por uno que sí vaya y venga y nos dé el voto que nos hace falta, voto de oro para poder lograr los votos necesarios para los 900 millones. Sí. Y ahí es la discusión de si eso fue constitucional o no. No, el tema es el siguiente, yo creo que hay que ir al fondo, usted mismo lo planteó al iniciar el programa, ¿no? Vamos a ir a fondo, a ver qué hay detrás, porque si entramos en una discusión leguleya, porque no digo jurídica, ¿no? Deguleyadas. Eso, ¿no es cierto? Sobre si este puntito va para acá. Nosotros tenemos, en la Argentina tenemos un caso famoso, ¿no? que se planteó porque según un tribunal, una coma en la frase cambiaba el sentido, ¿no? Entonces, sobre esa base falló, su fallo era porque había una coma de más, ¿no? Entonces, digo, salgamos de eso. ¿Qué hay en el fondo del asunto? ¿No? Es decir, ¿para qué sirve esto? Porque jueces que no tienen en cuenta el contexto en el que tienen que actuar, el contexto social, la situación económica, quiénes van a ser los afectados por sus resoluciones, no pueden ser jueces, no deben ser jueces. Si no, yo no tengo en cuenta como magistrado que el fallo que voy a dictar va a afectar a seres humanos, y por un tema, digamos, de forma que no afecta al fondo del asunto, está violando mis deberes, y eso en la Argentina tiene una solución que es el juicio político a los magistrados que actúen así. Entonces, yo creo que esto es lo que hay que ver. ¿Cuál es el sentido de los fallos de la Corte? Ayer yo he hecho una pregunta, es decir, he formulado o he expuesto una pregunta que me hago a mí mismo y que ya me dieron la respuesta. Digo, a ver, todos estos fallos de la Sala Constitucional, ¿los aplica
a diversas representaciones políticas o solo a una? Porque, por ejemplo, la denuncia esa contra los 10 jueces, ¿sí?, de la Corte, ¿resolvió de igual manera respecto a los 10? La denuncia respecto a 2 integrantes de la Corte, ¿cómo lo resolvió? Sobre igualitariamente para los dos, no, dijo, este sí, este no entra, este está bien, vamos a echar a este. Entonces, es evidente que para mí, después de ver varias de las sentencias, que este no es un tribunal independiente. Bien. Vean, doctora, hemos discutido aquí en esta misma palestra en muchas ocasiones y por mucho tiempo el tema de que si los jueces pueden ir más allá de lo que se les está consultando. Porque en este recurso que se presenta se pregunta por una cosa, pero los magistrados salieron corregidos y adelantados y declararon a los 84 diputados inconstitucionales. Los jueces pueden ir más allá de lo que se les está consultando. ¿Esto es jurídicamente posible? No, definitivamente de que aquí nosotros estamos precisamente frente a un claro caso de incongruencia entre lo peticionado, en este caso por el ciudadano, y lo resuelto, en este caso por la Sala de lo Constitucional. A nivel teórico, digamos, se manejan que hay 4 formas de violentar el principio de congruencia, que es la ultrapetita, la extrapetita, la infrapetita y la citrapetita. En este caso nosotros estamos precisamente frente a un caso de extrapetita. ¿Por qué? Porque la Sala ha extendido su pronunciamiento a cuestiones no sometidas a su conocimiento, porque la petición, en este caso del ciudadano, era específicamente la votación de los 900 millones. Correcto, el decreto, ¿verdad?, en el cual se aprobaba la emisión de los 900 millones. Sí. Lo curioso, adicional a eso, es que los 2 argumentos planteados, en este caso por el ciudadano, para pedir la declaratoria de inconstitucionalidad, la Sala dice no al lugar. ¿Y cuáles eran en este caso los 2 planteamientos que hacía el ciudadano? Bueno, por un lado, planteaba lo que usted comentaba hace un momento. Él alegaba de que al no haber obtenido votación en la primera, la emisión de los bonos de 900 millones, debía de volverse a tratar hasta dentro de 6 meses. Sin embargo, hay una interpretación por la misma Sala de lo Constitucional que dice no al lugar ese criterio porque mientras no haya finalizado, en este caso, la sesión de la Asamblea Legislativa, no se puede considerar, en este caso, que el punto ha sido cerrado y por tanto puede volverse, con base en el mismo reglamento, a discutir al pleno, del reglamento interno de la Asamblea. Correcto, a volver a discutir el tema. Y dice no al lugar el criterio planteado por el ciudadano. Un segundo criterio que planteaba el ciudadano era el hecho de que los diputados solo pueden ser sustituidos por su propio suplente, es decir, a cada diputado propietario corresponde un suplente y el ciudadano planteaba precisamente de que había sido sustituida la diputada Salgado, sí, por un diputado que no era su respectivo suplente. Al respecto, ya la Sala se había pronunciado previamente en varias resoluciones anteriores en el sentido de que los diputados, una vez electos, representan al pueblo entero y por tanto no es indispensable que un diputado propietario sea sustituido específicamente por su propio suplente, sino que puede ser sustituido en este caso de acuerdo a cómo se defina por la misma fracción política, siempre y cuando por supuesto pertenezca a la misma fracción política con independencia de la circunscripción por la cual éste había sido electo. De tal manera que en este segundo punto la Sala le dice al ciudadano no al lugar. Estos eran los 2 puntos planteados en este caso por el ciudadano y ambos la Sala dice que no al lugar porque interpreta que no hay inconstitucionalidad de lo que el ciudadano ha solicitado. Sin embargo,
haciendo reflexiones al respecto de la inconstitucionalidad por conexión y reflexionando la sala dentro de la resolución que el principio de congruencia en la justicia constitucional, alegan ellos, no puede ser tan estricta, señalan los objetivos o los puntos que ha planteado el ciudadano no son al lugar la inconstitucionalidad. Sin embargo, dicen ellos, nosotros sí identificamos que aquí hay una inconstitucionalidad, pero no por los motivos alegados por el ciudadano, sino por estos otros motivos. Y va más allá todavía, no solo declaran la inconstitucionalidad de los 900 millones, sino que en esos motivos que se alegan para declarar la inconstitucionalidad de los 900 millones, dice, y hace, digamos, desde el inicio de la sentencia se veía como la intención precisamente de que se iba a resolver en un sentido contrario a lo peticionado por el ciudadano, porque hace un requerimiento de un informe a la Asamblea Legislativa, como al Tribunal Supremo Electoral, requiriéndole no solo los nombres de todos los diputados electos en carácter de suplentes, sino que le pide al Tribunal Supremo Electoral que le diga cuáles de los diputados suplentes han sido sometidos a elección popular directa, cuando ellos de antemano saben si es el máximo organismo, digamos, a nivel constitucional dentro del país, saben perfectamente que el sistema establecido por el Código Electoral hasta ese momento estaba específicamente que los diputados suplentes se elegían junto con su respectivo propietario. O sea, estaban haciendo una pregunta que ellos de antemano ya sabían cuál era en este caso la respuesta, ¿verdad? Y eso es lo que lleva entonces precisamente a que se diga si el diputado suplente no ha sido electo, en este caso con una papeleta independiente en la que haya habido voto directo por el ciudadano, es inconstitucional su nombramiento y por tanto declara no solo la inconstitucionalidad de los bonos, sino de los diputados suplentes. Pues sí, eso es lo que pero en conclusión, por lo que puedo entender, es que un juez, así, concluyentemente, no puede ir más de lo que no puede ir más allá, doctor Smukler, de lo que se le está consultando. Efectivamente, porque está alterando la base de análisis de la situación. Y ahí, perdóneme, porque fíjese pero no hay actuación de oficio, no existe la actuación de oficio del juez. Pero le quiero preguntar algo, porque vaya, la Sala de lo Constitucional se autoproclama, en muchísimas ocasiones se ha autoproclamado como un auténtico tribunal constitucional. Bueno, algunos consideran que en determinados momentos también han sido jueces y parte de algunas de sus resoluciones. Ahora, la Sala de lo Constitucional, siendo una parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿tiene un poder especial? Bueno, en el texto constitucional efectivamente tiene un poder especial, pero ese poder especial no puede ser interpretado más allá de lo que establece la Constitución. La Constitución establece que además de la labor de una sala, de un tribunal constitucional, cualquiera sea la forma, de determinar la constitucionalidad o no de una norma, ¿no? Y acá el Tribunal Constitucional va, o la sala, y muchas veces le digo tribunal a esta sala, porque en realidad es más que un tribunal constitucional en su actuación, ¿no? Va más allá de las facultades que tiene, porque la única facultad que tiene, ellos podrían decir, si se hubiera sometido en el caso que se plantea de los 900 millones, sí, ¿no? En bonos, sí. En bonos. El tema de si es constitucional que el suplente entre o no entre, etcétera, si la norma si es constitucional. Entonces, bueno, dicen no, es inconstitucional por tales o cuales razones esto. Ahora, lo que está en discusión en el fondo no era esto, sino el tema del bono de los 900 millones. Entonces,
el tribunal no puede fallar de tal modo que su fallo va más allá de lo que podía ser y que además afecta a toda la población. De manera que no podemos ver el derecho al margen de la política. El derecho y la política están indisolublemente ligados. Cualquier sentencia es política. La independencia de los jueces es que no deben estar sometidos a órdenes externas, lo cual no quiere decir que no tienen responsabilidad, de que no tienen ideología, etcétera. Todo eso se sabe. Yo decía ayer que en griego idiota es aquel que no se interesa por la cosa pública, ¿no? Y un juez no puede ser idiota, ¿no? Si el fallo que voy a dar impide que no vuelvan hasta dentro de 6 meses y mientras tanto no se pueden destinar los fondos que se necesitan para resolver la necesidad de la población, me parece que es mucho más que ya no es una idiotez, es grave. Entonces, esto es lo que digo para sus oyentes, que no, una cosa es la discusión académica en la Facultad de Derecho, ¿no es cierto? Y otra cosa es que ese lenguaje jurídico, etcétera, no sea incomprensible para el pueblo. Bueno, solo para irme a la pausa, doctora, escuché en repetidas ocasiones el resultado de este capítulo de confrontación entre los dos poderes como tales, decirlo así de esta manera, la Asamblea y la Sala de lo Constitucional, que los magistrados no habían limitado a los diputados o bloqueado el trabajo del Ejecutivo a través de lo que el doctor dice es el tema de jueces idiotas, ¿verdad? Porque No he dicho que los jueces de la Sala Constitucional. No estamos refiriéndonos a esto. No creo que sean en perspectiva. No, claro. Creo que sean idiotas. No, voy a aclarar. El que no se interesa por la cosa pública, dice usted, ¿verdad? No lo digo yo, es en griego. Sí, en griego significa idiota, dijo usted. Entonces, así es. Vaya, para hacer la aclaración, no estamos refiriéndonos a ningún juez de la República Salvadoreña en esos términos. Pero ellos dijeron, no hemos bloqueado, es que no estamos bloqueando. Sometan nuevamente a consideración del Pleno la votación de los $900 millones. Eso, inclusive, me imagino, usted lo escuchó también de ellos mismos. Sí. Lo que pasa es que esto realmente parte de la idea de que por decreto, digamos, se puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, no es tan fácil solo decir de que hay otras fuentes de financiamiento. Precisamente si se estaba buscando la vía de la emisión de los $900 millones era porque era necesario en este caso para el financiamiento de una serie de aspectos del presupuesto que no estaban cubiertos y que no podían cubrirse precisamente por otros medios. Tampoco es que podía realizarse, digamos, una nueva aprobación porque ya había un decreto de aprobación. Entonces, no tiene ningún sentido, digamos, de que la Asamblea Legislativa siguiera un nuevo proceso para emitir un decreto que ya había emitido, que lo que ocurría es que estaba en discusión, digamos, en este caso en la sala, la constitucionalidad del mismo o no. Algo parecido fue lo que ocurrió también en el caso, por ejemplo, de la declaratoria de inconstitucionalidad de la contribución especial que se establecía dentro del FONAT, sí, ¿verdad? Que se elimina la contribución especial y se dice, se elimina la contribución especial, mas no se elimina en este caso la ley del FONAT. Ajá. Y dice, queda vigente porque la ley establece que hay otras fuentes de financiamiento. Sin embargo, esas fuentes de financiamiento eran solo de carácter formal. Nosotros vemos cómo esa resolución prácticamente da al traste con bien, el objetivo que perseguía la ley. Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa. Entremos, regresando a la pausa, a un par de cosas en particular, doctor Smuckler. Y antes, sí, de ir a la pausa, quiero decirles nada más para que ustedes tengan un poquito de referencia de la del currículum del doctor. Les voy a dar un par de datos de allá. El doctor Vinos Smuckler se ha desempeñado en diversas actividades docentes, gremiales y profesionales, entre las cuales destacan haber sido apoderado en la defensa de los derechos políticos
del doctor Zaffaroni haber litigado en materia de derechos humanos ante tribunales de la Nación Argentina, así como diversos tribunales internacionales desde el año 1960, ha participado en más de 18 publicaciones como coordinador o escritor en temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, el derecho político y constitucional, derecho electoral, entre otros, con juristas de la talla de Eugenio Raúl Zaffaroni, Carlos Santiago Nino, Néstor Pedro Sagüez. Es más o menos un poquito de referencia sobre el doctor Smuckler. No, yo creo que hay dos aspectos del currículum que tienen que ver con mi presencia acá para tratar este tema y que no están ahí. Ajá. Uno, que yo fui consejero de la Magistratura Nacional, que es el órgano que selecciona a los jueces en la Argentina y que puede acusarlos para su destitución, ¿no? Por elección de los abogados. Muy bien. ¿No? Y el otro que fui profesor titular de Derecho Constitucional. Digo, porque tiene mucho más que ver con la cosa. Claro, perfecto. Vean, hablamos un poco al regresar sobre otros tópicos que igual han generado polémica. Vaya, fíjense ustedes, traigo solamente en referencia la destitución de funcionarios públicos electos por la Asamblea Legislativa. Bueno, todos conocemos el caso, por ejemplo, de Salomón Padilla, el doctor Salomón Padilla. En este momento está también, lo voy a llamar de esa manera, se puede decir de esa forma, con la espada de Damocles en el cuello, también un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Ha sido destituidos magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Y todo esto tiene que ver con afinidad política partidaria. ¿Sí? Entonces, la sala dice, bueno, no se logró, la Asamblea no logró demostrar y cumplir todos los requisitos de las elecciones, y a raíz de la presentación de recursos, pues son destituidos funcionarios que han sido electos a través de los diputados de la Asamblea Legislativa, que tienen como mandato constitucional la elección de estos funcionarios. Hablemos un poco de eso. ¿En qué sentido? En dos sentidos en particular. Bueno, los principales. La violación de derechos fundamentales de los ciudadanos. En eso. Vamos a la pausa, regresamos. Montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Muy bien, estamos de regreso. Yo les hablaba, y estoy viendo aquí en los apuntes, doctor Smuckler, de el caso del doctor Salomón Padilla, que fue uno de los primeros, ¿verdad? Pero la lista es muy grande, porque también ahí está el que fuera presidente también del Consejo Nacional de la Judicatura, el licenciado Tito Edmundo Celada, 3 de los magistrados que fueron electos también para la Corte de Cuentas de la República, y los 3 anteriores también, ¿verdad? Donde estaba el doctor Gregorio Sánchez Trejo, que era el presidente, usted recordará, doctora. Después se declara la siguiente Corte de Cuentas, donde estaba el licenciado Raúl López, quien hoy es viceministro de Justicia. Y bueno, ¿qué es lo que se ha alegado? Bueno, el último y el que está todavía pendiente de que la Sala de lo Constitucional dé una resolución es el licenciado Ulises Rivas, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la Sala de lo Constitucional determinó que la Asamblea Legislativa no estableció ni ejecutó los mecanismos necesarios para determinar si estas personas que han sido destituidas no tenían afiliación política y partidaria.
Eso es la esencia de la decisión de destituirlos, que no se estableció competencia notoria y que no tenían afiliación política partidaria. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, eso yo creo que básicamente, por un lado, viola un derecho político fundamental que tienen todos los ciudadanos y que está no solo en la legislación interna, sino en los pactos internacionales de derechos humanos, de que toda persona tiene derecho a tener afiliación política, postular a cargos electivos, etcétera, etcétera. Eso por un lado, es decir que el hecho de que alguien, es más, le diría, el hecho, si un candidato a un tribunal nunca tuvo ni militancia política, ni afiliación, ni participación en la vida ciudadana, creo que es un demérito para la función. La otra cuestión es que en la Constitución eso no está establecido. Doctora. No está establecido en la Constitución que no puede tener, que no puede haber tenido militancia política o afinidad, etcétera. No hay prohibición constitucional establecida. En consecuencia, eso no afecta a la independencia del juez. No tiene nada que ver. El principio es que el juez, cuando dicta sentencia, no puede estar recibiendo órdenes, estar sometido a ningún poder. Tiene que resolver él y conforme a la Constitución. Quiero decirle, doctor, que antes de darle la palabra, por supuesto, a la licenciada Farfán, que muchas de estas personas que han sido destituidas han reconocido públicamente, bueno, en el caso de Salomón Padilla, públicamente reconoció que él era miembro del FMLN, partido en el gobierno. Otros que han dado, en el caso del magistrado Ulises Rivas, dice, sí, nosotros como mi parte de una gremial de abogados dimos el respaldo a la fórmula presidencial de, en aquel momento, Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz. ¿Eso inhibe a un ciudadano a optar a un cargo público? De ninguna manera. ¿Por qué? De ninguna manera. Porque está en todo porque momento ha ejercido un derecho. Ha ejercido un derecho que tiene. Y la Sala Constitucional le quiere impedir a quien ha ejercido un derecho el acceso a un cargo público. Lo único que tiene en derecho comparado, uno puede encontrar como una prohibición, es la de estar afiliado, y mantener la afiliación, no que haber sido afiliado, sino mantener la afiliación cuando a un partido político cuando ya es juez. Es más, en mi caso personal, inclusive, cuando fui consejero de la magistratura, yo tuve, hay una disposición que para ser consejero de la magistratura, usted, si es un afiliado a un partido político, tiene que renunciar antes de asumir el cargo. No que el hecho de haber sido afiliado le impide serlo, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, es que ahí la sala está generando permanentemente derecho, pero no es que solo genera derecho, es que le genera un derecho contrario al derecho vigente y al derecho internacional, permanentemente, en esas resoluciones que, por lo menos en las que yo tuve acceso, que son alrededor de 15 o 20 que estuve viendo. Este tema por ejemplo, de sacar a los funcionarios, yo no lo he visto en ningún país del mundo por parte de un tribunal constitucional. Normalmente el tribunal constitucional declara la inconstitucionalidad de la norma y nada más. Dice, puede declarar de que el proceso llegar a declarar que el proceso electoral
si hubo determinadas violaciones constitucionales, puede decir, bueno, hubo violaciones constitucionales, pero acá el Tribunal Constitucional, sí, estoy permanentemente con el Tribunal, lo que hace es estar sustituyendo a los otros poderes. Está sustituyendo al Parlamento, porque si hay un órgano representativo de la voluntad popular, por lo menos en términos de la ficción jurídica en que nos movemos en todo el mundo, es precisamente el Parlamento, porque es el más cercano permanentemente al pueblo. Entonces, la verdad que lo está sustituyendo el Parlamento, y esto, la verdad que esto de liquidar a los diputados suplentes es francamente, no se puede sostener en ninguna parte. Y fíjense ustedes, yo digo, hay una práctica, en la práctica judicial, en todo el mundo, cuando un tribunal dicta una sentencia en la cual, digamos, te está tratando un asunto complejo, además de citar la norma jurídica que está aplicando, suele citar jurisprudencia de otros tribunales, no del propio solamente, doctrina jurídica, etcétera. Yo no he encontrado en todas las que leí una cita ni del derecho nacional fuera de la propia sala, ni de derecho comparado, ni de los doctrinarios de derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque no está. Porque esta es una situación, le digo, totalmente atípica. No existe en otro país del mundo estas facultades de una sala constitucional. Ahora, doctora Evelyn, por lo que he entendido del doctor Smuckler, hay mucha esencia sobre el tema de la separación de poderes en una democracia liberal, ¿verdad? O sea, hay poderes y los poderes tienen sus competencias y cada uno se respeta entre sí, trabajan en conjunto, pero respetan sus obligaciones que las establece en ese librito que anda usted ahí, que es la Constitución de la República. Ahora yo pregunto, por lo que interpreta el doctor Smuckler, los jueces, particularmente los de la Sala de lo Constitucional, han tomado decisiones por encima de la ley y de la Constitución, han invadido competencias de otros poderes de Estado como de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo. Sí, yo diría que incluso es así como un poco más preocupante, es que creo que además han violentado derechos fundamentales. Se supone que en este caso la Sala de lo Constitucional está para garantizar los derechos fundamentales, no para limitar los derechos fundamentales de las personas. Y en este caso, específicamente hablando de derechos políticos, digamos, hay algunas resoluciones que pueden ser muy loables en el tema de derechos fundamentales, pero hablando de derechos políticos específicamente, a mí me parece que la sala ha sido demasiado extensiva en el tema de sus interpretaciones, porque va más allá del solo hecho de establecer un vínculo político por el hecho de estar afiliado a un partido, sino que habla precisamente de cualquier vínculo de carácter material. Es prácticamente una condena que está estableciendo para una buena parte, digamos, de la población. Y yo preguntaría, ¿quién en este país en algún momento no ha expresado una opinión política? Y sobre esa base, porque todos tenemos nuestro corazoncito y tenemos algún tipo de afinidad hacia determinada fuerza política, ¿quién se atrevería sobre esa base a pensar en participar, en querer ser miembro de un ente colegiado del Tribunal Supremo Electoral, de la misma Corte Suprema de la Justicia, de la Corte de Cuentas de la República, del Consejo Nacional de la Judicatura? Porque podrán dar por ahí alguna fotografía con algún candidato y van a decir, no, eso es suficiente para declarar que tiene afinidad política partidaria, hay que declararlo inconstitucional. Ya me dará su respuesta a eso. Buenos días, adelante, vamos a habilitar ya el segmento de opinión ciudadana. ¿De dónde me llama y cuál es su comentario? Buenos días, felicito enormemente y efusivamente ese programa. Por primera vez en el país se está exponiendo una aberración jurídica que se ha venido haciendo
aquí por parte de la Sala de lo Constitucional. No solamente se han violado los derechos fundamentales de los ciudadanos y de una buena parte de los ciudadanos, sino que también se ha violado los acuerdos de paz. Ustedes saben que aquí hubo 12 años de guerra y una de las cosas que se lograron fue la enmienda de la Constitución para poder ejercer los derechos que buena parte de los salvadoreños teníamos clausurados aquí en El Salvador. En cambio, esta sala, su propósito ha sido desmontar todos esos derechos, empezando por el derecho que tienen los partidos políticos de vigilar sus votos en las elecciones, que ha sido abolido por esa sala y que fue una lucha precisamente porque antes eran independientes, entre comillas, los que cuidaban las urnas y las llenaban a su antojo. Y hoy parece que van a volver a lo mismo, porque la sala ya resolvió que no pueden los partidos políticos vigilar en las mesas receptoras. Muy bien. Yo felicito a la señora que representa a la Facultad de Derecho. Por primera vez, la Facultad de Derecho está siendo oída en el país y en una forma correcta. Yo le pido a la señora que haga valer su sabiduría y su puesto como representante de la Universidad Nacional y que motive dentro de la facultad la participación para que este movimiento acabe con estas aberraciones de esta dictadura, de esa sala de lo constitucional, que lo que quiere es devolverle todos los privilegios a quienes luchamos durante 12 años para abolirlos y que ahorita los están recuperando poco a poco, por no decirlo que todos y más, porque hasta el patrimonio nacional vendieron durante estos 20 años los señores de la derecha. Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias. Me suena esa voz, no sé, pero no estoy seguro si sea quien yo pienso. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, Natán. Le llamo de Los Urdes, Colón. Adelante, por favor. Felicitarlo a usted por programa muy excelente, ¿verdad? Yo quiero aprovechar la oportunidad, señor, para expresar mi descontento con la Sala de lo Constitucional con respecto a los partidos políticos, ¿verdad? Que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima representación de los partidos. Dígame usted, como dueño de su empresa, usted va a tener un representante de que no cuide sus intereses, ¿verdad? No puede agarrar a Juan, Pedro, así, porque no pertenece a su empresa para que lo represente. Entonces, yo no sé si el Tribunal Supremo Electoral nació de acuerdo precisamente por los acuerdos de paz, ¿verdad? Porque no había otra manera en el pasado como los partidos tuvieran una representación legal, ¿verdad? Entonces, para mí que la sala ahí sí que de verdad está muy perdida. Igual el otro señor, aquel Félix Ulloa, que puso la solicitud de 50 diputados, ese señor es un número que no cuadra para las mayorías calificadas, 2 tercios, todo eso. Son números que no sé, bueno, mal llamados tanques de pensamiento, ¿verdad? Porque realmente la matemática no le cuadra al señor ahí con ese número de 50. Gracias, Natán, y buen día. Sí, cómo no.
Estoy ya en el segmento de opinión ciudadana. Tengo unos minutos para recibir más comentarios y vamos al teléfono nuevamente, por favor. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, Jonathan. Adelante, ¿dónde llama, amigo? Le hablamos de aquí de Ciudad Delgado. Quisiera hacer un comentario respecto de los panelistas que tiene ahí. ¿Cómo no? Fíjense que es interesante oír a este señor, y respeto para él, de que hable respecto a la decisión de la Sala de lo Constitucional y de su supuesta imparcialidad y de que viola la Constitución de la República. Le quiero preguntar al señor si se ha tomado la molestia de investigar al Tribunal Supremo Electoral que trabaja para el FMLN. Y es ahí en donde manosean la elección de los diputados, que según mi estimado amigo que está ahí presente, son los diputados los que están más representativos de las decisiones del pueblo. Ahora, ¿qué me opina el señor al respecto de todas las violaciones que se dan en el Tribunal Supremo Electoral? Acabamos de ver, creo, lo que pasó en Ecuador. Sí. Ese es un anuncio de lo que viene aquí. El día de las elecciones esto va a ser un desastre. Espero que el señor se exprese y diga también sobre el Tribunal Supremo Electoral, porque aquí todos los partidos políticos se reparten el poder. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias. Y ya le vamos a tratar de dar respuesta. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días. ¿De dónde llama, amigo? Le estoy hablando de Sonsonate. Adelante. Yo quería preguntarle a la señora, perdón si es señorita, la posibilidad de que pueda tener la Sala de lo Constitucional la oportunidad, según la Constitución, como ellos dicen, perpetrarse en su cargo, ya que el otro año, pues sí, supuestamente van para afuera, pero el rumor que se oye en el Voz Populi es que esta gente, a través de que del partido Arena, se va a oponer a de que se haga otra elección. Entonces ellos, como no hay elección, ellos quieren de esa manera perpetrarse en el poder y seguir como han venido siendo, violando la Constitución. Existe en la Constitución un reglamento interno donde sí ellos, terminando su periodo y afuera, porque yo entiendo que para eso están los suplentes, pero ellos quieren, en un momento de aquí para adelante se va a ver la noticia de que van a querer darle para afuera a los suplentes, quererlos inhabilitar. Por eso le hago la pregunta, ¿existe en la Constitución un artículo que los ampare en ese campo a ellos? Porque para mí, si eso es, estamos perdidos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Hola. ¿Aló? Buenos días, ¿de dónde me llama, amigo? Buenos días, no están el licenciado Gonzalo de Santa María de Usulután. Adelante. Un saludo al doctor y a tus panelistas en general. Decir de que la Sala de lo Constitucional realmente es el único ente contralor de aquellas actividades que dan materialmente en cuestión de juzgamiento y que no hay otro tribunal superior, pero que a veces las sentencias que emiten están fuera de contexto, porque así como los jueces emiten algunas sentencias dándole en combo un resultado de cual, por ejemplo, en el área de familia vas a pedir una cuota alimenticia y te terminan dando, ¿verdad?, el cuidado personal de tus hijos, entonces te lo dan en combo. La Constitucional, para mí, en la Corte en pleno debiera de dirimir los asuntos de las sentencias que a veces la Sala emite también, porque afectan intereses de la misma sociedad. Decir que a la hora de la formulación, imagínate, este servidor como abogado de la República que soy, cuando yo llego al análisis, a la investigación, ¿verdad? Porque te lo meten a una investigación para autorizarte como abogado, a ti te preguntan a qué partido perteneces. Entonces este servidor dijo, bueno, yo no tengo afiliación política, no pertenezco a ningún partido político. Desde ahí va maleándose la situación, y en los acuerdos de paz decir de que fue un trinchete, fue un negocio el que existió entre las fuerzas políticas de aquel tiempo y el Frente para constituirse como partido. Muy bien, gracias a todos por sus comentarios. Yo no tengo tiempo. Afortunadamente abrí demasiado tarde, siempre lo hablo como a las 7:40 para poder dar, pero hoy lo hicimos un poco más tarde el resultado del análisis que estábamos haciendo. Pero voy a leer rápidamente un par de comentarios también en redes sociales que es necesario. @elinformante X es la cuenta, y dice Josecito Flores, dice, yo siempre he sostenido
que la Sala de lo Constitucional ha sido invasiva y usurpadora en algunas resoluciones. Beto Obando dice, permítanme, aquí estoy, Beto Obando dice, pregúntele si es correcto, legal, ético cuando medios se reúnen en privado con la Sala y niegan información de ella. Medios de comunicación, fue una reunión que se dio en días atrás. Jesús Bran Argueta, hay que poner orden constitucional ya que los violadores están a la orden del día, son los que elegimos y los que no elegimos, dice. Y tengo por acá otros comentarios en la cuenta del programa que dice, aquí los diputados suplentes sirven para premiar a los más cercanos al partido a quienes no lograron acceder al voto. El problema aquí es que la persona que tiene militancia política no tiene independencia y se somete a las órdenes del partido. ¿Cómo ha trabajado hasta ahora la Asamblea Legislativa sin suplentes? Para ahorrar debería reducirse el número de diputados en El Salvador. En Costa Rica hay 57 diputados suplentes y es más grande que El Salvador, porque aquí deben de haber diputados suplentes. La interrumpía, por favor. Y hay una pregunta clara que yo creo que ya buscó la respuesta en la Constitución. Sí. No, lo que ocurre es que realmente los órganos, en este caso como la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en términos generales, son funcionarios de elección de segundo grado, que en este caso ya la Constitución establece precisamente que ellos van a permanecer en el cargo 9 años. De tal manera que ¿pueden perpetuarse? No puede, ¿verdad?, de ninguna manera ser un cargo de carácter perpetuo, como sí ocurre, digamos, en otros casos de otros países, como es el caso de Argentina, en el que un juez es nombrado y sin tiempo definido. Pero vio usted, ¿no?, cuando se declara inconstitucional la elección de Salomón Padilla, asume el señor Florentín Meléndez, el doctor Florentín Meléndez, y ahí se mantuvo por mucho tiempo sin que existiera presidente. Entonces, la consulta del ciudadano es si resultado de declarar ellos mismos que sus suplentes pues no tienen las competencias para poder asumir si ellos salen, pueden perpetuarse ellos o continuar ellos en la magistratura. No, lo que ocurrió en ese caso, digamos, del licenciado Salomón Padilla, es que ya habían magistrados nombrados dentro de la Sala de lo Constitucional. Y entonces, en ese caso, lo que hubo fue prácticamente una sustitución del ejercicio, en este caso, de la presidencia, pero no era ejercicio, digamos, de funciones fuera de periodo. Lo que ocurre es que los suplentes, bajo esas circunstancias, no es que puedan suplir tampoco a los magistrados propietarios. ¿Por qué? Sí. Porque están electos para el mismo periodo que los propietarios. Muy bien. Doctor, habían algunas puntuales inquietudes en referencia a las expresiones que usted ha externado. Entonces, sí, con referencia a decisiones del Supremo Tribunal Federal electoral. Electoral, sí. Bueno, la verdad es que responden a los intereses de los partidos políticos. Bueno, lo cierto es que efectivamente... Y no solo eso, él decía, ¿qué es lo que pasa con los funcionarios que han sido electos? Es que mayormente, como tienen una afinidad política partidaria o ideológica, responden cuando llegan al cargo a las órdenes que les dan quienes los eligieron. Bueno, la verdad es que yo he llegado a este país sin ninguna información, sin ningún cuestionamiento que yo conociera, probablemente existe, respecto al funcionamiento del Tribunal Electoral, ¿no? De manera que no tengo elementos para dar respuesta a eso. Ahora, sí, en relación a que tengan pertenencia política partidaria los miembros del tribunal, eso en principio parecería que podría afectar su independencia. Pero hay una cuestión. Hay decisiones del Tribunal Electoral que hayan sido cuestionadas por falta de independencia, porque hay que jugar los hechos. Un tribunal hay que juzgarlo por sus decisiones. Muy bien, voy corriendo, porque tengo una cosa más, ya no tengo tiempo. Gobierno de jueces. Al hecho de que los jueces bloquean, boicotean, interrumpen o vuelven difícil el trabajo del órgano ejecutivo, en algunos casos se dice que existe un gobierno de los jueces cuando desde tribunales se dan órdenes a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo. Pues, ¿tenemos eso en el país?
Bueno, aparentemente el de la Sala Constitucional quiere ser el gobierno de todo. Está suplantando al Ejecutivo y al Legislativo. Es decir, así que la respuesta ahí es, sí hay, en este caso, ahora, faltaría saber si la Sala Constitucional gobierna por sus propios intereses de sus integrantes o responde a otros intereses. Eso es un tema... Poderes fácticos. Sobre el que no puedo... Ahí deja usted el signo de interrogación grandísimo, ¿verdad? Qué gusto de verdad haberlo tenido esta mañana aquí, doctor Linus Smukler, jurista argentino. Gracias y ojalá que el resto de su estancia sea muy placentero. Gracias. Bienvenido a El Salvador. Muchas gracias. Gracias. Doctora Evelyn Farfán, decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Le extiendo la invitación para seguir conversando de este tema que usted todos los días aborda, le apasiona y educa alrededor de lo que es el derecho y de los futuros abogados de la República, ¿verdad? Así que la vamos a seguir llamando para que esté con nosotros. No, con mucho gusto. Como decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Muchísimas gracias, muy agradecido. Mañana cerramos la semana con el acostumbrado debate femenino, único programa que le da la posibilidad a las mujeres de que vengan y también debatan las ideas sobre los problemas del país. Sin duda, esta nueva propuesta que han presentado organizaciones de la sociedad civil sobre el tema de la reforma de pensiones será nuestro tema central de análisis. Sé que le invito mañana, por favor, a que cerremos la semana juntos. Prácticamente el trabajo que desarrollamos es para hacerlo de la mejor manera y hacia ustedes. Por hoy no hay tiempo para más. Siempre, como todas las mañanas, le digo, por favor, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista vemos claro. Buenos días para todos.